Miro para el cielo, me mira la gente, para ellos yo soy diferente. Los gritos rebotan, la vida de frente, la pelota me grita, te toca, las piernas me ruegan que no, pero el alma me ordena que sí. La vida es así, y si voy a morir, moriré de primero, sabiendo que soy un guerrero. Mis padres me dieron la raza y la vida. ¿Qué pasa? No pienso perder en mi casa. Yo corro adelante, el cronómetro corre de 90 a 0. No importa, yo sé lo que quiero. Persigo el balón con las manos en el corazón. Asustado me mira el portero. Las manos a sol y en mi infierno un impacto certero. Sube la mano y grita gol. Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en el estadio de Chute y Gol, un estadio de momento en las gradas, en las banquetas vacío, pero que próximamente, en los próximos minutos, vamos a llenar con el público en los diferentes partidos, en los diferentes encuentros que te vamos a ofrecer en la edición número 18. Durante las emisiones de los programas de Chute y Gol que llevamos emitidos, como siempre, a través de Popular Televisión, desde Santiago de Compostela, para toda la geografía y todo el fútbol base gallego, decirte que tenemos emitidos más de 250 goles, más de 600 partidos, más de 1.400 minutos de fútbol, que no es poco. Nos vamos a venir arriba todos, con Marcos y su sumario. La primera entrega de hoy, Fútbol 8 Prebenjamín, Valmiñor, Sárdoma. Vamos ascendiendo, Liga Benjamín, Santa Mariña, Choco. Subimos el listón una vez más, Alevín Fútbol 8, el Barbadas y el Ribeiros se juegan el pase al sector autonómico. Salvatierra Porriños se juegan el liderato en infantil y también un Salgueiriños Catoira en la Liga de Pontevedra. Debutan en Chute y Gol el Cuntis y el Alondra en cadete primera. Cadete Liga Gallega, la liga que levanta pasiones. El Moaña en Ocasal exhibe su fútbol y posición en lo alto de la tabla. En cadete División de Honor, en la Lindeja, 3 puntos en casa, se los lleva para La Coruña el Orillamar. Cerramos con un juvenil primera, Tide Porriño, hubo de todo, goles, lesiones, expulsiones, máxima tensión a ras de campo. Chute y Gol, emoción, pasión, tensión, fútbol de quilates, para ti, vívelo con nosotros en Popular Televisión. Me dice un pajarito aquí al oído que hoy ha crecido un poco la audiencia. ¿Por qué somos más espectadores o estáis más viendo Chute y Gol en vuestro hogar? Porque están los niños de vacaciones de Semana Santa. Espero que tengáis buenas notas. Si no, nos vamos a enfadar, porque no solo es deporte. Como siempre digo, tenéis que estudiar porque el día de mañana hay que tener una carrera, hay que tener una preparación para poder sobrevivir. Algún mega crack saldrá adelante y será un profesional, pero como sabéis, no todo el mundo llega. Vamos a comenzar con los biberones, los pequeñitos, los de categoría Prebenjamín. Nos fuimos allí a Nigrán, al campo del Eureka, donde juega en Prebenjamín, como digo, Fútbol 8, Valmiñor, Sárdoma. Estamos en el campo del Eureka en Nigrán. Vamos a ofrecer el primer partido de Chute y Gol en categoría Prebenjamín, jugando el Sárdoma de blanco y azul, aquí número 11. Son los biberones entre Valmiñor en Eureka con Sárdoma. Decir que en este momento que estamos ofreciendo estas imágenes, vence el equipo local, el Valmiñor, por 0-2. Es un partido que vamos a ofrecer unas jugadas del encuentro para que estos mega cracks que se inician en el mundo del fútbol tengan su lugar, su espacio, sus minutos en Chuta y Gol. Como siempre, los miércoles a las 8 de la tarde en Popular TV. Balón disputado aquí en las proximidades del área del Nigrán, se lo va a llevar aquí este niñito del Sárdoma, control del Valmiñor, balón fuera. Estos son los padres y madres aficionados al partido correspondiente, como digo, Prebenjamín Fútbol 8. Vence el Valmiñor de blanco 0-2. Tarde del sábado,
Horario poco habitual para estas categorías que siempre juegan en las primeras horas de la mañana, pero que nos vino bien a Chute y Gol para poder asistir y grabar este encuentro correspondiente a la Liga Local de Vigo. Balón que saca y fuera un defensor del Sárdoma. Es el final de la primera parte. Van a retomar oxígeno y unos consejos de sus entrenadores y va a comenzar la segunda parte. Lo hace el Nigrán. Juega el 9 para atrás. Abre a banda derecha. Es ahora aquí el Sárdoma que buscaba cortar distancias en el marcador, que pierde por 2-0 en una jugada de ataque. Es ahora el Valmiñor que se planta aquí por medio de este chico. El portero del Sárdoma pelea ahí entre el delantero, que finalmente se hace con la pelota, el cancerbero del Sárdoma. Juega el Valmiñor. Buena parada de nuevo del guardameta del Sárdoma en categoría pre-Benjamín. Como observamos también en imagen, llueve de forma contundente e incesante sobre Eureka, en Nigrán, Vigo. Decir que estamos de agua esta temporada. Es el gol, el tercer gol aquí ahora a cargo del número 2 que se llama Javi, que marca el tercer gol para el Nigrán. Gol de Javi para el Nigrán. Vence 3-0 al Sárdoma. El Sárdoma quiere, pero no puede. De nuevo aquí el Valmiñor. Va el Sárdoma ahora por banda izquierda. Es una falta mayúscula desde el número 9. Una falta balón parado que va a ejecutar el Sárdoma. Simpático el número 11 del Sárdoma. Juega aquí el 8 del Sárdoma, intenta buscar la portería del Valmiñor, llega a la línea de fondo, la pone para el área, a punto está ahí un balón dividido que no llega a ninguno de los dos compañeros del Sárdoma para rematar y alojar la pelota en la red. Sigue el Sárdoma buscando aquí un remate flojo, sin consecuencias para el cancerbero. Final del partido, vence el Valmiñor al Sárdoma por 4-0. Vamos ahora a Cotogrande, en Vigo, donde el Santamariña juega con el Choco. El Santamariña, como digo siempre, es un club de nivel en sus categorías inferiores. El Santamariña, en este partido que te voy a ofrecer ahora aquí, en Chute y Gol, desde Santiago para todo Galicia, puso los goles y el fútbol. Estamos ahora en Cotogrande, en la Liga de Vigo. Es un partido correspondiente a Benjamín Fútbol 8. Juega el Santamariña, como es habitual, de rojo, con el Choco, que hoy viene con la indumentaria naranja de equipo visitante, cuando coinciden los colores de su vestuario habitual. Juega el Santamariña, primera llegada, hace un recorte, abre para banda izquierda, recibe su compañero, es el primer gol a cargo de Gael, goleador Gael, ya de otras ocasiones, de otros partidos en Chute y Gol. Vence el equipo local, el Santa, que se presenta de nuevo abriendo a banda derecha desde el punto izquierdo, remata, buena parada del portero del Choco, saca el peligro del central, recupera el Santamariña, disparo ahora fuerte con buena intervención del portero del Choco, domina en los primeros minutos el Santamariña al Choco en categoría Benjamín. Sigue jugando el Santa en el centro del campo por medio del número 6, se va de 2, se va de 3. Conduce, se la deja aquí a banda derecha, la pone en el área. Llega primeras a rematar el extremo izquierdo. De nuevo Gael, este jugador que marca el segundo gol para el Santamariña. Destaca este Gael como goleador en categoría Benjamín con el Santa, que juega de nuevo aquí un balón hasta la línea de fondo, la va a poner, ataja con caridad y solvencia el portero del Choco. Vence 2-0 el Santamariña. Se la coja ahora aquí otra vez de nuevo Diego, jugador del Santa, que coloca el marcador en un 3-0. Iniciamos ahora aquí las jugadas para la segunda mitad, lo hace el Santamariña, balón aquí atrás sobre el central, apertura a banda derecha,
De ahora aquí es el Choco que quiere pero no puede, recupera al Santa que se presenta en el área y es el gol ahora correspondiente también a Diego, el 4-0 para Diego del Santa Mariña, 2 goles de Gael, 2 goles de Diego, parada mayúscula 5 estrellas, me gusta esa parada del portero del Chapela que finalmente recogió la pelota Adri para el Santa con un 5-0, juega el Chapela, perdón, el Choco. Nos equivocamos con el Chapela porque los colores son iguales, pero este es el Choco de Redondela. Falta balón parado, que es un nuevo gol, el 6-0. Decir que este encuentro finalizó con 8-0 a favor del Santa Mariña y aquí en Chute y Gol no nos gusta machacar con goles a los adversarios. Esto es todo de este partido correspondiente a la categoría Benjamín Fútbol 8. Desde el campo de Santa Mariña, partido que te acabamos de ofrecer ahora en esa categoría de Benjamín, nuestro equipo de grabación, el equipo NG, cogió la autovía A55, pasó por Cañiza, Ribeiro y llegó a Ciudad de las Burgas. En la Ciudad de las Burgas, allí disputó un partido de nivel, jugándose el sector autonómico, el Barbadás y el Ribeiro. Es un partido de Alevín Fútbol 8. Me apasiona, me gusta esta liga. Estamos ahora en Orense, vamos a asistir a un partido decisivo para ver quién juega la liga correspondiente a Alevín Fútbol 8 autonómica entre el Bárbadas de Azul con el Ribeiro. Decir que les separan 2 puntos a un encuentro. El primer gol ahora aquí en esta jugada del Bárbadas, primer gol que no se ve muy claro a cargo de Pablo. Vence el equipo local en el momento inicial al Ribeiro. Este es el portero del Ribeiro, colocando la barrera porque va a ejecutar un balón con una falta, balón parado que no vemos. Juega el Barbadás ahora por banda derecha, el Ribeiro se ve en apuros, el portero detuvo la pelota y a punto estuvo de caerle al delantero del Barbadás, pero finalmente un defensor del Ribeiro sacó el peligro. Juega ahora ahí Carlos para el Ribeiro. El Barbadás contundente en las jugadas de ataque de Ribeiro en su línea defensiva, jugando el Barbadás que domina el partido. Tiro cruzado con calidad por parte de este extremo izquierdo del Barbadás. Este es Nico que juega de lateral izquierdo, va a sacar una falta, un córner el Ribeiro sobre el área del Barbadás. Estamos en el partido, como digo, correspondiente a la categoría de Alevín. Hay una lesión en estos momentos de un jugador del Barbadás que sigue dominando por 1-0. De nuevo se planta aquí por banda derecha. Saca el peligro como puede el Ribeiro. Recupera el Barbadás. Lucha ahí del jugador de Ribeiro, la engancha aquí este jugador de Ribeiro, es Iker, que se hace un autopase hacia adelante. La contundencia física metiendo cuerpo del central del Barbadás impide esta jugada de ataque y de peligro. Estamos en el descanso. Vence el equipo local, Barbadás 1, Ribeiro 0. Jugamos ahora ya para la segunda mitad. Busca ahí un balón que ataja el portero sin problemas del Barbadás. Es una falta ahora, balón parado que va a sacar un niño del Ribeiro. A punto está ahí de llegar por muy pocos centímetros con la punta de la bota. Este es una madre. Con el megáfono saca Nico un balón ahí hacia adelante con su zurda. La coge aquí ahora Carlos que la para con el pecho. Muy buena salida del portero del Barbadás. Muy buena salida del portero del Barbadás. Es ahora una falta, balón varado. Pega en el árbitro, no la ha colegiado. No invalida la jugada, recogiendo el mismo jugador que sacaba la falta, consiguiendo el segundo gol para el Barbadás por medio de Iza. No sabemos si esto es legal cuando un jugador saca una falta, pega en el árbitro, le cae a él. Bueno, tenemos que consultar el reglamento que no lo tenemos aquí a mano. Gana el Barbadás, a punto el Ribeiro ahí con esa cabeza ahí de recortar distancias. El Ribeiro, van pasando los minutos, pierde 2-0 en este partido decisivo para jugar el sector autonómico en Alevín Fútbol 8. Juega el Ribeiro por banda izquierda, pasó a 1, pasó a 2, intenta el tercero, chuta sin fuerza y el balón en las manos del cancerbero del Barbadás. Poco más hay que decir o nada ya. Final del encuentro, Barbadás 2, Ribeiro 0.
Seguros AXA, por medio de Setrimar, Agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, Agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. El miércoles día 3 tenemos un programa especial de Chuta y Gol. Estaremos en el cuarto torneo internacional de la LIN. Disfrútalo con nosotros. Todos los miércoles vemos Chuta y Gol. Seguimos desde aquí, desde el Plató 2, a través de Popular TV, como siempre, ofreciéndote goles, jugadas, fútbol de quilates, emociones deportivas. Decirte y recordarte, como siempre, nuestro correo electrónico chutaygolgalicia@gmail.com y nuestra página Facebook Chuta y Gol. A través de estas dos ocasiones, oportunidades y opciones que tenemos de internet, tú puedes comentar, sugerir y opinar. Categoría infantil. En categoría infantil vamos a tener dos encuentros, uno jugado en Salvaterra do Miño contra el Porriño y el otro partido es el Salgueiriños con el Catoira en Pontevedra. Fútbol de quilates, emociones deportivas, pasión por el fútbol base. Solo aquí, en exclusiva para ti, con Chuta y Gol. Asistimos ahora en Salvaterra do Miño, ciudad casi fronteriza con Portugal. Juega el Salvaterra do Miño un partido correspondiente a infantil primera contra el Porriño, el Salvatierra de rojo, el Porriño con sus colores habituales azules. Se van a jugar quién es el líder de esta categoría entre estos dos vecinos, el Salvatierra y el Porriño de Alevín, infantil. Fútbol 11, llega ahí el chico, el niño, el delantero del Salvatierra, que a punto está de llegar. Madres emocionadas, con pasión, protestando, aplaudiendo, animando. El abuelo también se veía allí con el gorro, como enfadado. Ahí el Porriño chutando con la pierna izquierda, buscando portería su delantero centro. Estamos en los primeros minutos iniciales del juego, 0-0. Este es el niño que destaca en principio en la delantera del Porriño, un jugador de calidad que juega de 9. Juega ahora aquí el Salvaterra por medio del número 9. Falta ahí de un jugador del Porriño que el árbitro decide pitar. Coloca la barrera. El portero saca el Salvaterra. Balón sin problemas, sin consecuencias. Seguimos con el 0-0. Jugando el Salvaterra ahí, la levanta arriba. Sigue mandando un boleón a ver dónde cae esa pelota. Sale el portero en una salida equivocada y remata este jugador Carlos del Salvaterra, que coloca el balón en el fondo de la portería, en las mallas, y logra el 1-0 para el equipo local en infantil. Gol de Carlos del Salvaterra. Sigue aquí en el centro del campo jugando el Salvaterra. La coge aquí ahora en banda izquierda. Este niño la pone en el área.
A punto está ahí el central del Porriño. Final de la primera parte, vence el equipo local 1-0 en Chute y Gol Popular TV, como siempre, miércoles 8 de la tarde, redifusión el domingo a las 7. Tenemos un jugador ahí, era Esteban, jugador del Porriño, que hemos visto en un primer plano. Estamos en la segunda mitad. Sigue el Salvaterra revolviéndose ahí dentro del área del Porriño para el portero. Balón arriba ahora del Salvatierra, a ver si llega aquí este chico por banda izquierda, le sale al paso el 4 y de seguridad le cierra el 2, se los pasa a los 2, se pasa al tercero, viene el central, la recoge aquí un nuevo jugador del Salvatierra buscando portería, tirándose bien en su lado izquierdo. Este es el abuelo que disfruta como un enano con el nieto. Entrenadores del Porriño un poco disgustados con el resultado. Este es el entrenador del Salvaterra dando instrucciones desde la banda en categoría infantil. Balón arriba del central del Porriño. Se coge la pelota ahora aquí entre dos jugadores. No sé, no, era una jugada al revés de una jugada del Salvaterra. Tiro al poste, tiro al palo del Salvaterra. Con suerte para el Porriño, que de momento pierde 1-0. Este es el tiro al poste del delantero del Salvatierra. Saca una falta Salvatierra. Es un gol 5 estrellas a cargo de Barciela. Ejecución maravillosa desde la banda izquierda, elevando la pelota con calidad. Barciela consigue el segundo para Salvatierra. Tenemos una niña, la 14, que entró en el campo. Juega ahora por banda izquierda de nuevo el Salvatierra. El Salvatierra domina el encuentro, dueño y señor. Se hace ahora aquí con un balón de Caridad controlando. Es el tercer gol para el equipo local, que vence al Porriño. Tercer gol de Rodríguez. Hay unos cambios. Ahora aquí Geray y su compañero que van a entrar en el partido, aunque la cosa está casi decidida para el equipo del Salvatierra con 3-0. Infantil en la Liga de Vigo. Aquí a punto el Porriño con una buena parada, metiendo la mano del portero del Salvatierra. Una ocasión con buena ejecución de remate. Final del partido, derrota del Porriño en Salvatierra por 3-0. Estamos ahora en la Liga de Pontevedra, estamos en el campo de la Junquera 2 en Pontevedra. Es un partido correspondiente a la categoría de infantil primera división, jugando el Salgueiriños con el Catoira. Primer gol ahora a cargo de Iván en la primera llegada, en la primera jugada. Es un gol, como observamos en cámara lenta, Iván del Salgueiriños coloca en la primera llegada el 1-0 para el Salgueiriños contra el Catoira. Jugamos aquí ahora en infantil primera la Junquera, segunda llegada también del Salgueiriños. A punto está ese número 15 de conseguir el segundo gol, pero no fue posible. Sigue el Salgueiriños dominando el partido. El Catoira no puede salir del área. Es una jugada ahora por banda derecha, entra en el área número 16, llega a la línea de fondo, la pone. Va a rematar aquí a placer, alto y elevado, un balón con claridad por parte de Salgueiriños. El Catoira quiere pero no puede. Estamos con 9 grados de temperatura. Es el domingo por la mañana. Centro de la izquierda. Remata ahora aquí, ahora juega el número 10. La pisa, retoca, se gira para finalmente tener un remate flojo, sin problemas para el portero del Catoira. Disparo ahora del 15, pega el balón en el portero, la vuelve a recoger el Salgueiriños, que es el claro dominador del encuentro. El Catoira, como digo y reitero, no puede salir del área. Este es el megacrack del Salgueiriños, el número 8, capitán. Jugador de calidad, al menos en lo que vimos en el partido de hoy. Banquillos del Salgueiriños. Salgueiriños que se presenta ahora aquí por medio número 6 dentro del área. Pase de la muerte al segundo palo. Llega Borja y logra el 3-0 para el Salgueiriños, que vence de forma contundente al Catoira. Gol de Borja. Saca una falta al 8 del Salgueiriños. Gol 5 estrellas de calidad por la escuadra, logrado por Javi. Parece que el Catoira
no pone la mínima resistencia, es un partido fácil para los salgueiriños. Eso nos decían los aficionados, que Chute y Gol tenía que asistir sin desmerecer al Catoira, donde se ve a los salgueiriños con un equipo que le diera un poco más de caña. Es un nuevo gol de Alex, ahora aquí, o de Pablo, perdón, para el Salgueiriños. El portero del Salgueiriños que vimos en imagen, que no ha tocado ni pelota, parada ahora 5 estrellas, muy buena, de calidad, de este portero, que por cierto decían que no era el habitual, que ha dado muestras de calidad para el Catoira. Sigue dominando el Salgueiriños, nuevo gol de Pablo, y la cosa está que arde, como se dice. Jugando aquí el megacrack del Salgueiriños, se la lleva, conduce, asiste ahí ahora para su compañero, se mete un defensor, pero finalmente es un nuevo gol también de Pablo. Esto es lo que ha dado de sí este partido correspondiente a infantil entre Salgueiriños y Catoira. Me gusta estar un momento así en silencio, escuchando esta música que suena, esta música que siempre metemos en nuestras cabeceras, porque aunque nuestro programa es un programa deportivo, también nos gusta la música. La llevamos en la sangre desde toda la vida y sé que a ti también te gusta. Vamos con la categoría de cadete primera división. Recordarte antes de nada que la próxima semana, el miércoles día 3, en Chute y Gol, vamos a producir un programa especial, dado que no hay liga, que no hay competición oficial, un programa especial sobre, o mejor dicho, con el torneo internacional de Larín, 4º torneo internacional de Larín infantil con niños de primer año. Recuérdalo, el próximo miércoles, torneo internacional, cadete primera. Van a debutar hoy aquí en Chute y Gol 2 clubes que son el Alondras, de ahí al lado de Cangas, al lado de Vigo, y el Cuntis. El Cuntis es un club ejemplar en su apoyo a Chute y Gol. Desde aquí saludo a su presidente, José, que llevamos 18 programas, han apoyado Chute y Gol y es la primera vez que vamos a emitir un partido. En cambio, este club lucha, apoya y trabaja para que esto se pueda emitir cada semana desde Santiago a través de Popular TV. También quiero enviar un saludo cordial a toda la población, a todos los jugadores que están en este momento en la cafetería Chelsea en Cuntis, que es una cafetería donde se vive el fútbol en vivo y en directo. Enviarle un saludo para todos los allí presentes. Chelsea, arriba con Chute y Gol. Estamos ahora en Cangas do Morrazo, donde juega el Alondras contra el Cuntis, dos equipos que debutan hoy aquí en Chute y Gol, que hacen su primera aparición en un partido correspondiente a cadete primera división. Juega ahí el Cuntis de amarillo y negro, el Alondras con su indumentaria habitual roja, blanca y pantalón azul, tiro lejano con paradón, 5 estrellas del portero del Alondras. Esta es la grada, es el sábado a las 4 de la tarde, juega el Alondras por banda izquierda, un campo en perfectas condiciones, un campo de hierba sintética de última generación, que da gusto jugar en él, parece una alfombra. Un campo cuidado, este del Alondras, que juega aquí, por medio de este media punta, le cierra el paso, juega con un compañero, abre a banda derecha, la coge aquí el 9 del Alondras, a ver qué hace, opta por el disparo, alto y elevado, en una jugada de ataque para el equipo local. Jugando ahora aquí el Cuntis, es el final de la primera parte, no ha dado más de sí, comienza la segunda, lo hace el Cuntis, a ver si retoma la línea perdida en el juego y es capaz de empatar el encuentro que pierde como visitante ante el Alondras por 1-0. Jugando aquí el Alondras, la pone para el segundo palo, remata ahí muy bien de primeras, balón elevado que sale por encima de la portería del Cuntis. Como decía, saludos para la cafetería Chelsea en Cuntis, que ya lo hicimos en nuestra presentación en plató. Disparo lejano ahora del Alondras, con un tiro envenenado de calidad de este jugador del equipo local. Estamos 0-0.
Estamos 0-0. Es una falta que iban a ejecutar. Jugando el Alondras, busca el disparo desde fuera del área, rechaza el balón en el portero. De nuevo el Alondras, que domina de forma contundente y clara el encuentro. La pica por arriba para la llegada de este jugador que tiene un mal control. El balón sale fuera. Oportunidad mayúscula con una asistencia por encima elevada. Plano detalle de un balón aquí que recoge el delantero. Es una falta mayúscula. Puede haber tarjeta. En este recorte, una falta que saca el Alondras. Lo hace aquí al primer palo. Es un córner. Llegada de nuevo el Alondras por parte derecha. Juega aquí para atrás, como me gusta a mí, con calidad, buscando al portero, perdón, al compañero. Llega al 16, dispara, desviadísima la cosa. 0-0 en cadete primera, sigue el Alondras dominando, no en el marcador, pero sí en el juego. Intenta sacar el peligro este defensa del Cuntis, mete cuerpo el defensor del Cuntis, se la lleva finalmente el niño del Alondras, le regatea, llega a la línea de fondo, la cede para abajo, aquí a placer y solo el jugador del Alondras. Bing, así le llaman. Bing consigue el 1-0. Bing, no Mr. Bing. Bing, 1-0 para el equipo local, el Alondras. Hay gente que se ríe por aquí, que está aquí en el campo, al lado de la zona donde estamos los de chute y gol. Llegada por banda izquierda. Jugada de calidad, a punto está de marcar en propia meta un central del Cuntis. Partido que en principio no despierta grandes pasiones futboleras. Jugando el Alondras, que se va del defensor como periquito por su casa. Llega aquí a la línea de fondo y consigue el segundo gol de el Alondras por medio de Sergio, que vence 2-0. Es el partido correspondiente a cadete primera, Alondras 2, Cuntis 0. Debutantes hoy en el programa de Chuta y Gol. The sun goes down, the stars come out, and all that counts is here and now. My universe will never be the same. Seguros AXA, por medio de Setrimar, agencia Trigo en La Coruña. Le ofrece su seguro dental por tan solo 60 euros anuales. Incluye niños gratis hasta los 12 años. Es su oportunidad. Consúltanos en Setrimar, agencia Trigo, Mato Grande, La Coruña. Una buena alimentación es la base fundamental para el buen rendimiento físico diario, dentro y fuera del campo. Nuestras frescas y tiernas carnes invitan. Los alimentos son una cuestión muy personal. Cada kilo carnicería, alimentación con sello de calidad. Cada kilo en confianza para toda la familia. Aceites Abril tiene un compromiso con la juventud para fomentar el deporte. 4.000 niños y niñas juegan ya con una misma camiseta. Con Aceites Abril siempre aciertas. Vendemos salud patrocinando el deporte. Aceites Abril. Abril todo el año. El miércoles día 3 tenemos un programa especial de Chuta y Gol. Estaremos en el cuarto torneo internacional de la LIN. Disfrútalo con nosotros. Todos los miércoles vemos Chuta y Gol. Es ahora el turno también de esa liga que me encanta, que levanta pasiones, la liga, como digo siempre, donde los niños ya empiezan a destacar un poquito por ese toque de calidad, ese toque de tacón. Es Cadete Liga Gallega. Es un partido que vamos a ofrecer disputado en Moaña. Juega como local el equipo de Moaña contra el Balaídos. El Moaña situado en lo alto de la tabla y vean ustedes el porqué.
씻기도 전에 원샷 때리는 선어해 밤이 오면 심장이 터져버리는 선어해 Estamos en Moaña, en el campo de Ocasal. Vamos a asistir a un partido correspondiente a Cadete Liga Gallega, esa liga de cadete que levanta pasiones que te gusta y me gusta. Jugando el Moaña de azul, va a ejecutar un córner sobre el área del Balaídos. Decir que el Moaña está muy bien situado en la segunda posición en la tabla de esta categoría Cadete Liga Gallega. El Balaídos en posiciones de descenso y de descender de la categoría Cadete Liga Gallega Primera División en esta liga donde restan 8 jornadas. Jugando el Moaña por banda izquierda, control de este extremo izquierdo, levanta la cabeza. Se pasa este defensor, busca el disparo, balón desviado, primera llegada, el equipo local del Moaña sobre el Balaídos. Va ahora aquí este 10 del Moaña que juega con un compañero sobre el punto de penalti, sale el portero del Balaídos evitando el peligro y una ocasión manifiesta de gol. Sigue el Moaña a la carga, el Balaídos no puede, banda izquierda, del lateral izquierdo, la va a poner en el área. Llega aquí su compañero desde atrás con un tiro cruzado que sale desviado por poco. 0-0, minuto 15. Decir que el Balaídos, a pesar de su posición en la tabla, salió muy valiente aquí frente al Moaña con una línea defensiva situada en el centro del campo jugando al fuera de juego, que de momento el Moaña, aunque domina y llega, no es capaz de perforar la portería. Aquí el entrenador dando sus consejitos. Estamos 0-0 en Cadete Liga Gallega. Llegada por banda izquierda ahora con ejecución de calidad de este extremo izquierdo del Moaña, intentando sorprender por arriba al cancerbero, al portero del Balaídos Ángel, un portero que ha dado muestras hasta el momento de su calidad, que atesora como cancerbero del equipo de Balaídos. Juega aquí ahora el Moaña, la pone para su compañero en el punto de penalti que recoge, sale de nuevo Ángel, remata de nuevo buscando y llega el balón a las manos del portero. Ocasión, dominio total del Moaña, que vuelve a la carga dentro del área, la pone aquí con calidad para Alex, logrando el primer gol de la mañana para el equipo local. Gol de Alex, 1-0, vence el Moaña al Balaídos. El Balaídos atrevido, sin miedo, me ha gustado cómo se ha plantado en el campo, a pesar de la situación en la tabla, intentando sorprender y presionar al todopoderoso Moaña. Jugando aquí el Balaídos, la roba aquí en la línea de atrás el Moaña, sale el balón al medio del campo, conduce, levanta la cabeza, la pone sobre la banda izquierda, la controla el extremo izquierdo, son 3 jugadores delanteros del Moaña contra el portero no puede hacer nada y efectivamente de nuevo es el segundo gol para el equipo local, el Moaña también de Alex. El Balaídos lo intentó pero no pudo. Minutos ya cercanos para consumir los primeros 40 de la primera mitad. Disparo lejano y desviado del Moaña sobre el Balaídos. El Balaídos se presenta ahora aquí en esta primera ocasión, sale el portero del Moaña. Es la primera llegada ya al término de la primera parte del equipo visitante, que no tiene opción para hacer frente al Moaña en Cadete Liga Gallega. Balón bombeado, lo controla aquí el delantero, pero el cancerbero del Balaídos estaba donde tenía que estar. Es una última jugada ahora aquí del Moaña, el número 10, encara al portero, se lo intenta pasar, finalmente el balón sale fuera por la línea de fondo. Este es el entrenador del Moaña. Estamos ya para finalizar la primera parte en esta falta que saca el Moaña. Remata de cabeza alto y desviado, un delantero sobre el Balaídos que está perdiendo por 2-0. Final de la primera parte. Comienza la segunda, llega aquí el Moaña y es Gabri que va a conseguir el tercer gol. 3-0 vence el Moaña al Balaídos. Esto está complicado, esta es la abuela que se llama Chelo, seguidora de Chuta y Gol. Buenas tardes, Chelo. Saca el portero ahora aquí del Moaña. Se encuentra un balón en delantero solo, la pica por encima. Es el 4-0 en este gol de Alex que logra el hat-trick para el equipo local. El Balaídos al final está encajando ya 4 goles, a punto está de meter uno y lo consigue por medio de su jugador Alexis. Moaña 4, Moaña 5 mejor dicho ya. Marca Alexis para el Balaídos el gol de honor en Cadete Liga Gallega. Como observamos aquí en la repetición, había un fuera de juego posible. Juega el Moaña por banda izquierda, le cierra el paso lateral derecho.
Sigue llevándose la pelota el esférico el jugador del Moaña. Recoge aquí, pega en un defensor del Balaídos y es un nuevo gol para el equipo local. 5-1, minuto 66, vence el Moaña. Una hermana de un jugador del Balaídos, aquí remate con buena parada, ya lo he dicho como 4 veces. Me ha gustado la actuación de este portero. Tenemos ahí en imagen a este jugador Adri, que viene procedente del Rápido de Bouzas, que juega ahora de lateral en el Balaídos, un chico con buenas maneras en la línea defensiva. Balón de nadie, sigue el Moaña dominando, se planta solo ante el portero, pero este portero hoy es, como dicen, de Casillas. Y Valdés del Barcelona, este portero del Balaídos hoy es un dios. Juega el Balaídos ahora aquí, balón sobre el área, remata de cabeza. El segundo gol del Balaídos, que acorta distancias en lo poco que queda ya de partido. Es un 5-2 para el Moaña. En Cadete Liga Gallega el Moaña de nuevo a la carga, a punto está de conseguir un nuevo gol. Y lamiendo el poste, final del partido. Creo que para mí fue un partido que empezamos mal por los fuera de juegos, pero después subimos leer el partido en modo táctico y tuvimos buenas oportunidades, las aprovechamos. Creo que pudimos hacer algo más y después el hat-trick, nada, darle las gracias a todo el equipo y creo que empezaron bien, pero después al replegarse para atrás una vez que recibieron los goles, creo que se vinieron muy abajo ya al principio y después cuando metieron el primero ya empezaron a seguir apretando. Se hace lo que se puede, ¿no? Yo creo que, no sé, le cogieron mucho las espaldas y nos jodió mucho los tres primeros goles, la verdad, y nos vinimos muy abajo. Es que el puesto, como yo digo, que el puesto del portero y el portero es el que siempre está así un poquito. Sí, está menos valorado, pero bueno, siempre intentas destacar en lo tuyo igual. Nos vamos ahora a la Villa del Deza. Allí jugaron como local en cadete División de Honor el Lalín. Les visitó el Orillamar de La Coruña. Hablando de Lalín, lo que dije hace un momento, que el próximo miércoles daremos el 4º torneo infantil de Lalín aquí en Chute y Gol. Miércoles día 3, enfrente al estadio Ángel Cortizo de Lalín, hay una cafetería que se llama Sorey. Allí también nos están viendo ahora en vivo y en directo en la pequeña pantalla. Un saludo para el propietario, los clientes y los seguidores de Chute y Gol en Cafetería Bar a Sorey. Bodiño do Ribeiro, no lo dudes. Estamos en el campo Manuel Ángel Cortizo. Es un minuto de silencio por la defunción, por la pérdida de este hombre que lo ha dado todo por el fútbol del Lalín. Minuto de silencio, como digo, y aplauso para esta persona que ha trabajado durante muchos años por el fútbol base del Lalín. Estamos en el minuto 1 del encuentro, partido correspondiente a Cadete División de Honor. El Lalín con el Orillamar. El Orillamar ahora lanza un balón sobre el área del Lalín. Remata aquí el 6, consiguiendo el primer gol ya en la primera jugada, cogiendo en frío al equipo local. El Lalín marca Nacho para el Orillamar de La Coruña en Cadete División de Honor. En Lalín, en una mañana como siempre habitual en estas tierras de Odeza, con bajas temperaturas. Jugando ahora aquí el central que cede al delantero del Orillamar, es el 2-0 en un fallo del central que quiso ceder la pelota el esférico al portero, y el delantero del Orillamar, avispado, listo como un ayo, consigue de la Fuente el segundo gol. El portero de Lalín que se consuela a sí mismo. Va ahora el Lalín aquí a sacar una falta, balón parado desde 25 metros, balón alto y desviado, ha cogido por sorpresa el Orillamar al Lalín en estas primeras llegadas del partido, con 2 goles del equipo visitante a cargo de Nacho y de la Fuente. El entrenador del Lalín, el banquillo del Orillamar.
Decir que el entrenador del Orillamar está dando instrucciones desde la banda porque está sancionado y no puede ocupar su lugar. Parada de calidad 5 estrellas aquí ahora del Cancerbero. Saca un córner el Larín. Sin consecuencias, atrapa la pelota el esférico, el portero del Orillamar. Llega también algo de lluvia, aparte de frío. Juega el Larín, corta el central o el lateral del Orillamar. Final de la primera parte. Vence el equipo visitante 2-0, Cadete División de Honor. Estamos en la segunda, llegada de Larín. Puede haber un penalti en esta salida del portero sobre el delantero, que efectivamente el árbitro decide no pitar. Es un penalti hipotético que nosotros desde nuestro punto observamos así. Jugada ahora del Orillamar, patadón arriba. El balón se lo lleva finalmente el número 7 del Orillamar, encara al portero, se la pica por arriba, pero no ejecuta en la práctica lo que quiere y piensa con la mente. Juega el Larín aquí por medio del número 9, buscando. Es una expulsión por entradas y tarjetas reiteradas de este número 16 del Orillamar, que se va a la ducha. Vence el Orillamar 2-0. El Larín quiere buscar el primer gol. Aquí dentro del área, la pierde. Vuelve a haber también una jugada, es el final del partido. Sube la mano y grita. Me gusta estar, como digo, unos segunditos en silencio para que disfrutes del fondo y de la banda sonora musical que siempre te ponemos en las cabeceras de cada partido. Es el último encuentro que tenemos hoy en Chute y Gol. Es un partido en juvenil primera, un partido, por cierto, un poco bronco. Un partido entre el TIDE, allí en la frontera con Portugal, el TIDE de Tui. Le visita a su vecino de al lado, el Porriño. Máxima rivalidad en el campo y en la grada. Goles, expulsiones, desgraciadamente también alguna lesión. Como decía Marcos en el sumario, tensión a ras de hierba en Chute y Gol. Estamos en Tui, en la ciudad fronteriza con Portugal, en el sur de Galicia. Es un partido correspondiente a juvenil primera. Juega como local de rojo y blanco el equipo el TIDE. De visita el Porriño. Rivalidad en esta categoría entre los dos equipos vecinos. Primer disparo del equipo local, buscando la portería del equipo visitante el Porriño por medio de su número 10.
Este es el número 11 que juega de lateral derecho. Un niño también con calidad, que conocemos del partido contra la Guía. Saca la pelota aquí controlada, buscando sorprender al equipo local del Porriño, que se la juega con Tomaidaca. Llega aquí al fondo el número 11. Jugada de calidad bien trenzada del equipo visitante del Porriño en juvenil primera en Tui frente al Tide. Se lamenta el jugador capitán del Porriño de esa ocasión perdida. Es ahora aquí una salida que el árbitro entiende que le dio con la mano y puede significar efectivamente la expulsión del portero, con roja del portero del Porriño. Expulsión del portero del Porriño, como observamos efectivamente, toca con la mano fuera del área y es expulsado. Va a sacar esta falta con muy buena intervención. Qué parada de este niño, que no es portero, o es el segundo portero, que entra en frío en un balón envenenado, raso al poste, en esta falta. Estos son el público y las fans de los jugadores, las chicas de Tui visitando el campo para ver el juego y a sus coleguitas. Juega aquí ahora el Tide, a punto está, pero el central saca el balón. Este es el entrenador del Tide, equipo de Tui. Estamos en juvenil primera. Busca el Porriño sorprender. Este número 7 es un jugador incisivo, logra el primer gol, efectivamente. Es el primer gol a cargo del Porriño. Es el primer gol a cargo del Porriño, a cargo de Miki. Sigue el juego. Marcó Miki para el Porriño. Hay ahí un choque fortuito entre un delantero y el portero. Piden las asistencias médicas el colegiado. Efectivamente vemos como mana sangre de la cabeza del portero y también de este jugador, el delantero del Tide. Ahí también ahora es expulsado el portero. Tiene que ponerse en la portería un jugador de campo del Porriño. Ha tenido muy mala suerte. Los dos porteros no pueden estar bajo los palos del Porriño, que encara lo que queda de encuentro con jugadores en precario, y a pesar de esto estamos un poco perdidos. Es un gol del Tide, que acorta distancias, un gol del Tide a cargo de David. Decíamos que tenemos a un jugador de campo de portero para el Porriño, que vence al equipo local, al Tide, disparo al alto y desviado por parte de este jugador del Porriño. El Porriño está con 2 jugadores menos expulsados y con sus porteros lesionados. Comienza la segunda parte. Juega ahora aquí el Porriño, que a pesar de todo encara el encuentro con valentía. Es una entrada aquí también fuerte, en principio, que el colegiado estima como peligrosa, y una nueva tarjeta amarilla. Es la segunda, es una nueva expulsión, pero en este caso para el equipo local, las chicas asistiendo a los mega cracks desde la grada. Chicas guapas, por cierto, estas de aquí de Tui. Disparo aquí, y este es un espectador que se acerca con su vehículo a lo alto de la montaña, encima del campo, para presenciar el partido. El cámara de Chute y Gol está de todo, no pierde detalle. Las chicas, el hombre allí en el cochecito en la montaña, viendo el encuentro y asistiendo a este partido correspondiente a juvenil primera, venciendo el equipo visitante el Porriño, a punto no, lo logra, con 2 jugadores menos. Jimmy marca el tercero para el Porriño. Alegría mayúscula del equipo visitante, que estando con inferioridad numérica se va a llevar los 3 puntos en este partido desde aquí de Tui para la Villa de la Piedra, Porriño, Pontevedra, que aún puede lograr un cuarto. Muy buena salida ahí ahora del portero, que lo evitó. Y ahora sí, efectivamente, es el cuarto gol de Jimmy, número 16, que salió faltando 20 minutos y logró 2 goles. Victoria contundente, aplastante, a pesar de tener expulsados y no tener los porteros, en este Tide Porriño Juvenil Primera. Victoria, como digo, reitero, del Porriño ante el Tide.
Esto es lo que ha dado de sí este encuentro. Muy buenas tardes desde Tui, aunque hay una ocasión mayúscula y un nuevo gol para el cierre de este reportaje. Hoy es 27 de marzo, estamos ya llegando a la parte final de Chuta y Gol, como siempre desde el Plató 2 a través de Popular TV para toda la geografía del fútbol base gallego, para que disfrute el niño, la mamá, el papá, el abuelo, la abuela, el tío, el padrino, el amigo y toda la afición al fútbol base y también los aficionados al deporte en general. Decir que el 27 de marzo, faltan muy pocos días para que llegue el mes de abril. El mes de abril equivale a Aceites Abril, aceite de nivel, aceite de calidad en la cocina que nutre al deportista para su buen rendimiento en el campo. Aceites Abril, no lo olvides, una buena cocina para tu hijo y para toda la familia. Aceites Abril, reitero, y me gusta ser pesado, apoya Chuta y Gol. De su mano, los mejores momentos del programa de hoy. You make my heart skip, 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 skip a beat. I can't see you're not. Seems like I'm breathing something that is on fire. Seems like we ended all before you had gone. Seems I'm not ready to walk on the fog. She destroyed my life without shedding a tear, like an assassin. I'm sure that wasn't love. I am feeling alone. Let's keep it moving. Don't let your feelings get down. You're not the only one. Heartbreaker. Let's keep it moving. Don't let your feelings get down, down, down. Let's keep it moving. Don't let your feelings get down. You're not the only one. Heartbreaker. Let's keep it moving. Don't let your feelings get down, down, down. Thought I was dying when you... Como siempre digo, cuando suena la música de David Guetta, que por cierto dice mi hijo que no sé hablar inglés, eso ya lo sabía yo porque estudié de pequeñito en el seminario, allí estudiamos latín y francés, no es David, es David Guetta. Cuando suena esta música es que vamos a conocer el gol más votado de la jornada. Tenemos 3 candidatos, esos 3 candidatos los vas a ver ahora aquí en la pequeña pantalla. When this came without you, without you, without you, without you, I am lost, I am vain, I will never be the same without you, without you. El gol más votado es el número 31, es un niño del Valmiñor que hemos solicitado el nombre, no hemos tenido todavía contestación, es el ganador, es el gol más votado. Como siempre, este niño del Valmiñor, el gol número 31, tiene la opción de visitar un partido y ver un partido en directo del Deportivo de La Coruña de Primera División y también tiene la opción de poder ir a merendar o a cenar con sus hermanos padre y madre a cualquier establecimiento de Telepizza en Vigo. Tiene 2 entradas para Riazor en Primera División asistir a un encuentro y tiene la opción de Telepizza que ponemos aquí en pantalla y también la firma de Tui Sabe 12 enviará un pack valorado en 40 o 50 euros con golosinas y chocolates. Hemos consumido ya los 60 minutos dedicados al fútbol base gallego. Hemos agotado nuestro tiempo. Como siempre, recordarte que tienes y puedes votar el gol a través de la página en Facebook Chuta y Gol. Decirte que a continuación te voy a dejar con todos los goles del programa de hoy, que llevan siempre ahí un numerito, desearte
unas vacaciones de estos días de Semana Santa en felicidad, en compañía y en máximo placer con tus amigos y familia, y decirte que el próximo miércoles estaremos aquí de nuevo con ese chute y gol especial correspondiente al cuarto torneo infantil Niños de Primer Año de Larín. La próxima semana, más goles, más jugadas, más emociones deportivas. Te suelto ya el vídeo y el remix de Rihanna. Muy buenas tardes, ser felices.